La mansión de los Montenegro se erigía en la cima de una colina privada. Un mausoleo de mármol y cristal que dominaba la ciudad con una indiferencia gélida. Era un monumento al éxito desmedido, una fortaleza de opulencia donde cada objeto tenía un precio exorbitante, pero nada poseía verdadero valor. Dentro de sus muros, Ricardo Montenegro, heredero de una fortuna que se contaba en miles de millones, sentía el peso aplastante de un silencio que ni todo el oro del mundo podía comprar. Su corazón, blindado tras décadas de transacciones desalmadas y relaciones superficiales, se había convertido en un eco de los pasillos vacíos de su hogar. Se movía por las estancias como un fantasma, consciente de que su vasto imperio material contrastaba grotescamente con la miseria de su alma, un lugar donde el lujo era abundante pero la calidez, una divisa extranjera que no sabía cómo adquirir. El epicentro de su fracaso residía en el ala oeste, en la suite principal que ahora servía de prisión dorada para su madre, doña Elvira. Desde la muerte de su esposo un año atrás, la matriarca, una mujer que en su día había gobernado su imperio y su familia con mano de hierro y una inteligencia legendaria, se había sumido en un mutismo impenetrable. Su estado era una catatonia emocional que los mejores especialistas de Europa, traídos en jets privados y pagados con cheques de 6 cifras, no habían logrado descifrar ni aliviar. Sus ojos, antes faros de autoridad y un afecto severo pero innegable, ahora eran dos pozas vacías que miraban a través de las personas, del tiempo y de la insultante opulencia que la rodeaba, prisionera no de una enfermedad física sino de una pena invisible y absoluta. Ricardo se sentaba cada noche frente a ella, en un ritual de desesperación y torpeza emocional. Desplegaba sobre la mesita de caoba los últimos estados de cuenta, los gráficos de crecimiento de sus empresas, los contratos millonarios recién firmados, intentando provocar una reacción, cualquier mínima señal de que la mujer que le dio la vida seguía allí. Creía, en su ceguera afectiva, que el lenguaje de los números y el poder era el único universalmente comprendido, el único que ella podría reconocer. Pero doña Elvira permanecía inmóvil, una estatua de porcelana exquisitamente vestida pero rota por dentro. El fracaso de Ricardo resonaba en cada tic-tac del reloj de pie de la habitación, un recordatorio sonoro y constante de su total y absoluta impotencia. La gestión diaria de la casa y del personal recaía en Isabel, la prima de Ricardo. Era una mujer de sonrisa calculada y ojos rapaces que se movía por la mansión con una eficiencia depredadora, organizando cada detalle con una precisión milimétrica. De cara al exterior, y especialmente frente a Ricardo, aparentaba una devoción absoluta y desinteresada por su tía enferma, supervisando a las enfermeras, y asegurándose de que no le faltara nada. Sin embargo, en la intimidad de sus pensamientos, celebraba cada día de silencio de Elvira como un paso más hacia el control total del patrimonio familiar. Codiciaba ese poder con una intensidad venenosa, soñando con el día en que la incapacidad de la matriarca fuera declarada permanente, y ella pudiera, al fin, manejar los hilos de la fortuna Montenegro. El resto de la familia, tíos y primos lejanos, desfilaban por la mansión en visitas esporádicas y perfectamente coreografiadas. Sus conversaciones eran un murmullo constante de frivolidades. La compra de un nuevo yate, las próximas fiestas en Mónaco, la última adquisición de arte contemporáneo para sus colecciones. Mostraban una lástima teatral por doña Elvira, suspirando y negando con la cabeza ante su estado. Pero sus miradas delataban su verdadera preocupación. No les importaba la mujer, sino la parálisis de la fortuna familiar, congelada por la incapacidad de la matriarca para firmar documentos cruciales que liberarían fondos para sus caprichos. Su afecto era una actuación, y la mansión, su escenario. Fue en este ambiente de frialdad y ambición desmedida donde apareció Elena, una joven de mirada serena y manos encallecidas por una vida de trabajo honesto, contratada a través de una agencia para reforzar el personal de limpieza. Venía del barrio de las Flores, un laberinto de calles estrechas y ropa tendida en los balcones, un mundo aparte donde la riqueza se medía en lazos comunitarios, en favores devueltos y en la calidez de los vecinos, no en cuentas bancarias en paraísos fiscales. Su llegada a la mansión fue como la de una flor silvestre intentando crecer en el mármol pulido. Era un elemento orgánico y vivo en un entorno estéril y artificial. Su presencia fue recibida con la indiferencia condescendiente reservada para aquellos considerados invisibles. Isabel, como jefa de personal, le asignó las tareas más arduas y desagradables, supervisando su trabajo con un escrutinio humillante, buscando cualquier mínimo error para reafirmar su autoridad. Los otros empleados, contagiados por la actitud de su jefa y temerosos de perder sus propios privilegios, la trataban con un desdén apenas disimulado.
Susurraban a sus espaldas, burlándose de su ropa modesta y de su dignidad silenciosa, una cualidad que, en su mundo de apariencias, confundían con simpleza o estupidez. Para ellos, ella no era una persona, sino una función. Elena soportaba las burlas y el desprecio, con una entereza que desconcertaba a quienes se molestaban en observarla. No respondía a las provocaciones, ni se quejaba de las injusticias. Su calma no era debilidad, sino una fortaleza forjada en el crisol del verdadero dolor. Había conocido una pérdida devastadora en su pasado, una tragedia que la había dejado con una profunda y casi sobrenatural comprensión del sufrimiento ajeno. Su secreto no era una habilidad llamativa ni un poder extraordinario, sino una herida cicatrizada que le había enseñado a escuchar el lenguaje del silencio y a reconocer la pena en los ojos de los demás porque la había visto reflejada en los suyos durante mucho tiempo. Isabel, en un acto de calculado desprecio y con la intención de someterla a la tarea más deprimente de la casa, le asignó la limpieza de la suite de doña Elvira. «Nadie más quiere hacerlo, es como limpiar una tumba», le dijo con una sonrisa afilada, disfrutando de la incomodidad que esperaba provocar. «Procura no hacer ruido y no tocar nada de valor. Aunque, pensándolo bien», añadió con un tono burlón, «dudo que algo pueda molestarla ya». La intención era clara: aislarla en el epicentro de la tristeza de la mansión, esperando que la atmósfera opresiva quebrara su espíritu sereno. Pero Isabel no sabía que estaba enviando a la única persona capaz de traer luz a esa oscuridad. Ricardo observó la interacción desde el otro extremo del pasillo, a través de una puerta entreabierta de su despacho. Vio la arrogancia de su prima y la tranquila aceptación de la nueva empleada, una mujer tan distinta a todo lo que conocía en su mundo de excesos y falsedad. Sintió una punzada de curiosidad mezclada con su habitual escepticismo. Para él, ella era solo una pieza más en el complejo engranaje de su vasto imperio doméstico, una figura anónima destinada a pasar desapercibida como todas las demás. Sin embargo, algo en la forma en que Elena sostuvo la mirada de Isabel sin acobardarse, captó su atención por un instante, una anomalía en el orden establecido de su casa. La primera vez que Elena entró en la habitación de la matriarca, el aire estaba viciado, cargado con el olor antiséptico a desinfectante, y una tristeza tan densa que casi podía tocarse. Doña Elvira estaba sentada en su butacón de terciopelo, con la vista perdida en los jardines perfectamente cuidados que sus ojos ya no veían. Las enfermeras la habían bañado y vestido con un elegante traje de seda, pero su humanidad parecía haberse evaporado, dejando solo una cáscara vacía y frágil. La opulencia de la habitación, con sus muebles de caoba y sus cortinas de brocado, solo servía para acentuar la profunda soledad que impregnaba cada rincón. Elena no comenzó a limpiar de inmediato, como le habían ordenado. Dejó su carrito en la puerta, y se acercó a la anciana con una delicadeza inusual, moviéndose sin hacer ruido. En un gesto que nadie más había tenido en meses, notó que el chal de cachemira resbalaba por los hombros huesudos de la anciana, y con una suavidad infinita, lo ajustó para que la abrigara. Luego, le habló en voz baja, no esperando respuesta, sino simplemente llenando el vacío con palabras amables sobre el sol que entraba por la ventana y el hermoso color de las rosas del jardín. Era un simple acto de humanidad, un gesto que no buscaba nada a cambio. Durante los días siguientes, la rutina se repitió con una constancia reconfortante. Elena limpiaba el polvo de los marcos de plata, pulía los muebles de caoba y mantenía la habitación impecable, pero su verdadera tarea era otra, una que realizaba de forma instintiva. Mientras trabajaba, le hablaba a doña Elvira. Le contaba historias de su barrio, de los geranios rojos que su vecina cuidaba con devoción, de las risas de los niños que jugaban en la plaza al atardecer. Eran pequeñas postales de una vida vibrante y sencilla, que contrastaban brutalmente con el silencio opulento y muerto de la mansión. Era como si estuviera regando una planta marchita, con la esperanza de que aún quedara vida en sus raíces. Ricardo, que a menudo revisaba las cámaras de seguridad de la casa por una costumbre paranoica de control, empezó a notar estos pequeños rituales. Al principio, lo descartó como una simpleza de la empleada, una cháchara sin sentido para entretenerse mientras trabajaba. Pero algo en la escena lo retenía frente al monitor más tiempo del necesario. Veía una conexión silenciosa, una ternura unilateral que él, con todo su poder, su dinero y su propia sangre, no había sido capaz de forjar. Observaba sin admitirlo, una forma de comunicación que trascendía las palabras y las cifras, y una extraña sensación, parecida a la envidia, comenzó a agitarse en su interior.
Una tarde, mientras Elena desempolvaba un viejo fonógrafo que llevaba años en silencio, comenzó a tararear una melodía de forma casi inconsciente. Era una nana antigua, una canción de cuna que su propia madre le cantaba antes de morir, en un trágico accidente que le arrebató la infancia. La melodía estaba impregnada de su propio dolor, y de su amor perdido, un bálsamo agridulce que había guardado en lo más profundo de su ser como un tesoro sagrado. El sonido, frágil pero puro, flotó en el aire estancado de la habitación, cargado con el peso de una emoción genuina que no se había sentido allí en mucho tiempo. En ese preciso instante, ocurrió lo imposible. Doña Elvira, la mujer que no había reaccionado a los gritos, a los susurros, ni a las noticias de millones de euros en un año, giró lentamente la cabeza. Sus ojos, antes vacíos y desenfocados, buscaron el origen del sonido, con una nueva chispa de conciencia. Una lágrima solitaria, espesa y lenta, brotó de su ojo derecho y rodó por la piel pálida y arrugada de su mejilla. Fue un movimiento casi imperceptible, un evento minúsculo, pero para el universo estancado de aquella habitación, fue un terremoto que resquebrajó los cimientos del silencio. Elena se detuvo en seco, con el corazón en un puño y la respiración contenida. Vio la lágrima, un diamante líquido de pena acumulada, y en lugar de asustarse o llamar a las enfermeras, su instinto empático tomó el control. Se acercó a la anciana y, con una ternura infinita, secó la lágrima con el dorso de su mano. «Es una canción triste, ¿verdad, señora?», susurró, su voz apenas un murmullo. «Pero a veces, la tristeza nos recuerda que seguimos vivos, que nuestro corazón todavía sabe sentir». En ese momento, no eran una anciana rica y una limpiadora pobre, sino dos almas que reconocían el mismo lenguaje universal del dolor. Ricardo, observando la escena en el monitor de alta definición de su despacho, se incorporó de golpe, derribando una pila de documentos. Había visto el movimiento. Había visto la lágrima. No era una ilusión óptica ni un fallo de la cámara, era real. Aquella limpiadora anónima, esa mujer a la que nadie en la casa respetaba, a la que su propia prima humillaba, había conseguido lo que legiones de médicos y psicólogos no habían logrado. Había atravesado el muro de silencio que rodeaba a su madre, y con ello, sin saberlo, acababa de iniciar una guerra silenciosa dentro de la mansión. De acuerdo con las directrices y la premisa proporcionada, aquí tienes el bloque 2 de la historia, desarrollado en 18 parágrafos exactos, y siguiendo todas las especificaciones. Asterisco asterisco asterisco. Almohadilla. Acto 2. La llegada de la virtud humilde. A partir de ese día, actuando con una discreción que contradecía su naturaleza autoritaria, Ricardo dio nuevas órdenes. Elena fue relevada de sus tareas más ingratas en el resto de la mansión, y reasignada de manera casi exclusiva a la suite de su madre. La excusa oficial comunicada a través de Isabel con una frialdad que no lograba ocultar su desconcierto, fue la necesidad de una limpieza profunda y constante en la habitación de la matriarca. En realidad, era un experimento desesperado. Ricardo, un hombre que solo creía en los datos y en los resultados cuantificables, había decidido apostar por una variable que no podía medir: la inexplicable humanidad de aquella joven. Elena, ajena a las maquinaciones y a la vigilancia constante a la que era sometida, aceptó su nueva tarea con la misma humildad de siempre. No cambió su método porque no tenía uno. Simplemente era ella misma. Continuó con sus labores de limpieza, pero ahora entrelazaba sus gestos con un cuidado más profundo. Le hablaba a doña Elvira no como a una paciente, sino como a una confidente silenciosa. Le contaba sobre la resiliencia de las flores que crecían en las grietas del asfalto de su barrio, una metáfora inconsciente de su propia existencia, y de la esperanza que, con cada palabra y cada nota de su nana, intentaba infundir en la anciana. La respuesta de doña Elvira fue gradual, pero tan innegable como el amanecer. Primero fueron los pequeños gestos, casi imperceptibles. Un día, sus dedos, hasta entonces inertes sobre el regazo, se crisparon y rozaron la mano de Elena mientras ésta le ajustaba una manta. Otro día, al escuchar la melodía melancólica de la canción de cuna, sus labios, sellados durante un año, esbozaron una sombra de sonrisa, un movimiento fugaz, que contenía el eco de una emoción olvidada. Eran pequeños brotes verdes en un paisaje que todos habían dado por muerto, signos inequívocos de que la vida pugnaba por regresar. Ricardo, pegado al monitor de su despacho, sentía una mezcla de euforia y desconcierto.
Cada pequeño progreso de su madre era una victoria que no sabía cómo celebrar, porque desafiaba toda su comprensión del mundo. Contrató de nuevo al médico de cabecera de la familia, un hombre pragmático y escéptico, que tras realizar nuevas pruebas, escáneres y análisis, se quedó sin palabras. No había ninguna explicación clínica para aquella mejoría. Es anómalo, admitió el doctor con el ceño fruncido, incapaz de poner un nombre científico al milagro que estaba presenciando. Parece que algún estímulo emocional externo está reactivando sus conexiones neuronales. El millonario sabía perfectamente cuál era ese estímulo. Era Elena. La observaba a través de las cámaras durante horas, viendo cómo le leía un libro de poemas con una voz suave, o cómo, a veces, simplemente se sentaba en silencio a su lado, ofreciendo una compañía que no pedía nada a cambio, que no esperaba ninguna herencia ni buscaba ningún favor. Era una devoción pura, desinteresada, algo que él raramente había presenciado en su vida de transacciones y alianzas estratégicas. Sentía una admiración que le avergonzaba, porque aquella limpiadora poseía una riqueza que él, con todos sus miles de millones, nunca podría comprar. La transformación en doña Elvira se hizo más evidente y dejó de ser un secreto. Empezó a seguir a Elena con la mirada por toda la habitación, sus ojos recuperando un brillo de inteligencia y curiosidad. El punto de inflexión llegó una tarde, cuando Elena se disponía a marcharse al final de su turno. La mano de la anciana se cerró sobre su muñeca con una fuerza sorprendente, un ruego mudo pero elocuente para que no se fuera. Elena, en lugar de asustarse, le devolvió el apretón con delicadeza y le sonrió, un gesto que escondía una historia de pérdida que no se atrevía a contar. Este progreso, que para Ricardo era una luz de esperanza, para otro se convirtió en una fuente de resentimiento. La mejoría de la matriarca avivó la envidia y la desconfianza del resto del personal. Liderados por los susurros venenosos de Isabel, comenzaron a esparcir rumores maliciosos por los pasillos de mármol. Decían que Elena era una farsante, una embaucadora que usaba algún tipo de truco psicológico o incluso brujería para ganarse el favor de la familia. La acusaban de ser una oportunista que buscaba ascender socialmente, seduciendo al vulnerable clan Montenegro, con una falsa bondad. Isabel, por su parte, pasó de la ansiedad a la acción directa. La recuperación de su tía no era una bendición, sino la mayor amenaza para sus planes de control y herencia. No podía permitir que Elena tuviera éxito, que deshiciera el trabajo que el destino le había servido en bandeja. Su estrategia era simple pero perversa. Tenía que desacreditar a la joven, pintarla no solo como una intrusa, sino como una amenaza real y peligrosa para la frágil salud de la matriarca, sembrando la duda en el único lugar donde importaba, la mente de Ricardo. El primer acto de sabotaje fue sutil, casi imperceptible para un ojo no entrenado. Isabel comenzó a contradecir las pequeñas peticiones que Elena hacía, en beneficio de doña Elvira. Si Elena abría las cortinas para que entrara la luz del sol, Isabel las cerraba bruscamente alegando que la claridad molestaba a su tía. Si Elena ponía música suave, Isabel la apagaba, afirmando con autoridad gélida: la señora necesita tranquilidad absoluta. Sus métodos son demasiado invasivos. Lo hacía siempre en presencia de otros, construyendo una narrativa en la que ella era la guardiana protectora y Elena, una aficionada imprudente. Elena, con su naturaleza bondadosa, no entendía la hostilidad subyacente en cada gesto de Isabel. Simplemente acataba las órdenes, creyendo que la sobrina de la señora sabría lo que era mejor. Sin embargo, continuaba con su trato afectuoso hacia Elvira en los momentos preciosos en que se quedaba a solas con ella. Su bondad no era una estrategia que pudiera ser desactivada, era su esencia, y no sabía cómo ser de otra manera, aunque el ambiente a su alrededor se volviera cada vez más gélido y hostil. Ricardo, desde la torre de control de su despacho, notaba la tensión creciente. Veía la hostilidad apenas velada de Isabel, y la resiliencia silenciosa y confusa de Elena. Por primera vez en su vida, se encontró genuinamente dividido. Su lógica empresarial, forjada en salas de juntas donde la desconfianza era la norma, le decía que debía confiar en su prima, la gestora eficiente y miembro de su propia sangre. Pero su instinto, un músculo atrofiado que apenas recordaba tener, le susurraba que la verdad, la auténtica, residía en la calma y la pureza de la joven limpiadora.
El punto de inflexión definitivo para su percepción llegó una tarde en que Isabel, creyendo que nadie la observaba, entró en la suite de su tía. Doña Elvira dormitaba plácidamente mientras un libro de cuentos que Elena le había estado leyendo yacía abierto sobre una mesita a su lado. Con un gesto de profundo desprecio, Isabel cogió el libro y lo cerró de un golpe seco y violento. Un acto innecesario cargado de un resentimiento que no pasó desapercibido para la lente de alta definición de la cámara de Ricardo. Fue en ese preciso instante cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos en la mansión Montenegro. Dejó de ser un observador pasivo y se convirtió en un investigador activo y determinado. La duda, aquella pequeña semilla plantada por la primera lágrima de su madre al escuchar la nana de Elena, había germinado finalmente en una necesidad imperiosa y urgente de conocer la verdad, sin importar cuán incómoda o devastadora pudiera llegar a ser. Contactó en secreto a su equipo de seguridad personal, los mismos expertos en contrainteligencia que protegían sus multimillonarias empresas del espionaje industrial, y les dio una orden precisa y confidencial. Debían instalar un nuevo y sofisticado sistema de vigilancia en la suite de su madre. No solo cámaras de alta definición con visión nocturna, sino también micrófonos ocultos de alta sensibilidad que captarían cada palabra, cada susurro, cada gesto dentro de esas 4 paredes. Nadie en la mansión, ni siquiera su prima Isabel, supo de la instalación. La operación se llevó a cabo durante la noche, con la eficiencia y el sigilo de un comando militar. A partir de ese momento, Ricardo tendría ojos y oídos en todas partes. Ya no se fiaría de las apariencias, de las sonrisas calculadas, ni de los informes de segunda mano. Iba a presenciar la verdad en su forma más cruda y sin adulterar, y estaba preparado para lo que fuera a encontrar. Mientras tanto, ajenas a la red que se tejía a su alrededor, el vínculo entre Elena y Elvira se fortalecía día a día. La matriarca, estimulada por la presencia constante de la joven, había comenzado a emitir sonidos, pequeños murmullos guturales que intentaban seguir la melodía cuando Elena le cantaba. Su mano buscaba la de la joven con una frecuencia cada vez mayor, aferrándose a ella como un náufrago se aferra a un madero en medio de una tormenta de soledad. La mejoría era tan notable, que Ricardo no pudo seguir ocultándola por más tiempo. Durante una cena familiar convocada para discutir asuntos de la empresa, anunció con una seriedad solemne que su madre estaba mostrando signos claros y sostenidos de recuperación. La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa generalizada, y, en el caso de Isabel, un pánico apenas disimulado que luchó por ocultar tras una máscara de alegría forzada, sabiendo que su tiempo se agotaba. «Deben ser los nuevos tratamientos que he estado gestionando», dijo Isabel rápidamente, interponiéndose para controlar la narrativa antes de que nadie más pudiera hablar. «He estado coordinando todo con un nuevo especialista en Suiza. Sus protocolos son muy avanzados y como ven, están dando excelentes resultados». Mintió con una facilidad pasmosa, atribuyéndose un mérito que no le correspondía y desviando cualquier posible atención de la humilde limpiadora. Pero lo que ella desconocía era que su red de mentiras estaba a punto de ser expuesta de la forma más humillante posible. Almohadilla Acto 3. La sabotaje de la enveja. Al comprobar que sus sutiles intentos de desacreditar a Elena eran insuficientes, Isabel decidió que la sutileza ya no era una opción. La recuperación de su tía Elvira se había convertido en una amenaza inminente para sus ambiciones. Un reloj que avanzaba inexorablemente hacia la pérdida de su poder. Necesitaba aniquilar la credibilidad de la joven limpiadora de una manera tan rotunda y definitiva que nadie, ni siquiera Ricardo, pudiera volver a confiar en ella. Debía pintarla no como una simple incompetente, sino como una mujer malvada y peligrosa. Su siguiente plan fue una obra de crueldad calculada. Una mañana, tras la limpieza rutinaria de Elena en la suite, Isabel entró con sigilo y se dirigió al joyero de su tía. De allí extrajo un valioso broche de zafiros y diamantes, una pieza familiar de incalculable valor sentimental. Minutos después, descendió al gran salón, donde se encontraban varios miembros del personal, y lanzó la acusación con una angustia perfectamente ensayada, asegurándose de que su veneno se esparciera con la máxima eficacia y rapidez. «Solo ella ha estado en la habitación», exclamó, mostrando el joyero abierto y supuestamente vacío. «Esta mujer, a la que le dimos un trabajo y un techo, nos ha robado. ¿Quién sabe qué más ha hecho o qué más es capaz de hacer?». Sus palabras, cargadas de una falsa indignación, calaron hondo en la mentalidad servil de los empleados, sembrando el miedo y la sospecha. Elena pasó de ser una compañera invisible a una delincuente común a los ojos de todos.
pálida y con el cuerpo temblando por la conmoción, Elena solo pudo negar la acusación con la voz rota. Yo nunca haría algo así, se lo juro, jamás. Pero su palabra, la de una humilde limpiadora sin apellido ni fortuna, se desvaneció en el aire frente a la autoridad de la sobrina del dueño. Los otros sirvientes la miraban con una mezcla de desprecio y temor, apartándose de ella, como si su mera proximidad pudiera contagiarlos de su supuesta deshonra. Isabel llevó su actuación directamente al despacho de Ricardo, exigiéndole que despidiera a Elena de inmediato, y alertara a la policía. Es un riesgo inaceptable para mamá. Si ha sido capaz de robar, imagínate si le hace daño físico. Su manipulación era magistral, pues apelaba directamente a la única vulnerabilidad conocida de Ricardo, la seguridad y el bienestar de su madre. La trampa estaba diseñada para no dejarle otra opción que actuar en su contra. Sin embargo, Ricardo no reaccionó como Isabel había previsto. En lugar de la furia o la acción inmediata que ella esperaba, él la miró con una calma glacial que la descolocó por completo. Investigaremos esto a fondo, Isabel. Nadie tomará ninguna medida drástica hasta que tengamos pruebas concluyentes e irrefutables. Su respuesta, fría y mesurada, sembró una semilla de confusión en su prima y le otorgó a Elena un resquicio de esperanza casi inexistente. Esa misma noche, Ricardo se encerró en la soledad de su despacho y procedió a revisar las grabaciones del día. El vídeo, de una nitidez implacable, era cristalino. Observó a Elena limpiar el joyero con un cuidado exquisito, dejándolo intacto antes de marcharse. Apenas unos minutos después, las imágenes mostraron a Isabel entrando furtivamente en la habitación, mirando a ambos lados del pasillo, y con un movimiento rápido y culpable, cogiendo el broche y guardándolo en el bolsillo de su chaqueta. La sangre de Ricardo se heló en sus venas. No era solo una mentira o una calumnia, era una conspiración metódica, un acto de una bajeza moral que le costaba procesar. ¿Cómo pude ser tan ciego?, se preguntó, sintiendo una oleada de rabia fría. ¿Sería ella, su propia prima, solo una farsa de lealtad? Había subestimado gravemente la oscuridad que albergaba el corazón de su familiar, y la prueba que ahora poseía era tan irrefutable como devastadora. Aún así, decidió no actuar de inmediato. Una parte de él, la parte calculadora y estratégica que lo había convertido en un magnate, le dictó que esperara. Quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar Isabel en su maldad. Decidió concederle la cuerda suficiente para que se ahorcara ella misma, para que su verdadera naturaleza quedara expuesta de una forma tan rotunda que nadie en la familia pudiera jamás dudar de su vileza. Mientras tanto, Elena vivía un auténtico infierno dentro de la mansión. Fue relegada a las tareas más ingratas en el sótano, lejos de la luz del día y, lo que más le dolía, lejos de doña Elvira. El estigma de ladrona la seguía por cada pasillo, en cada mirada de desprecio. Soportó el ostracismo con su dignidad silenciosa de siempre, pero por dentro, su corazón estaba roto, no por la acusación, sino porque le habían arrebatado la oportunidad de seguir ayudando a la anciana. Isabel, envalentonada por lo que ella percibía como la indecisión y debilidad de Ricardo, preparó su golpe de gracia. Sabía que para eliminar a Elena de la ecuación de forma permanente, tenía que hacerla parecer una amenaza directa y física para la salud de doña Elvira. Debía cometer un acto que Ricardo, como hijo devoto, jamás podría perdonar, asegurando así que la limpiadora fuera expulsada de sus vidas para siempre. Su plan final fue diabólico en su simplicidad. Aprovechando que una enfermera nueva y menos experimentada estaba de turno, Isabel cambió uno de los medicamentos habituales de su tía por un sedante suave pero no recetado. Su objetivo no era causar un daño permanente, sino provocar una somnolencia y desorientación evidentes, un claro retroceso en su recuperación, para luego culpar a Elena de una negligencia criminal. Todo el acto fue meticulosamente registrado por las cámaras de Ricardo. Vio a su prima manipular los frascos de medicamentos con manos firmes. Escuchó, gracias a los micrófonos de alta sensibilidad, sus susurros llenos de ponzoña al oído de la anciana mientras ésta dormitaba. La rabia que sintió, ya no era solo fría, sino afilada como un bisturí, una furia contenida que esperaba el momento perfecto para desatarse con una precisión quirúrgica. Al día siguiente, tal y como Isabel había planeado, doña Elvira amaneció aletargada y confusa, un retroceso alarmante en su progreso. Isabel montó una escena dramática, llamando al médico, y acusando a gritos al personal de una falta intolerable. Alguien ha cometido un error terrible.
Quizás incluso deliberado, gritaba, paseando su mirada por la habitación hasta que se posó en Elena, que había sido llamada para una tarea menor cerca de la suite. Su dedo acusador se alzó, temblando con una ira fingida. «¿Fuiste tú?», le espetó a la joven, cuya sangre se heló. «Estabas merodeando por aquí ayer por la noche. ¿Tocaste su medicación? Intentaste hacerle daño porque te descubrí robando y querías silenciarla». La acusación era tan monstruosa, tan alejada de cualquier realidad, que Elena no pudo articular palabra, ahogada por las lágrimas de impotencia y dolor. El círculo se había cerrado sobre ella. Isabel la había acorralado, culpándola de un acto imperdonable frente a testigos. El médico, alarmado por el estado de la paciente y la gravedad de la situación, recomendó un aislamiento estricto e inmediato. Nadie que no sea personal médico autorizado debe acercarse a ella hasta nuevo aviso, declaró con firmeza. Era la victoria definitiva que Isabel había estado buscando. Elena quedaba oficialmente vetada y desacreditada. Isabel sonrió para sus adentros, una curva de triunfo en sus labios que nadie notó. Había ganado. Había neutralizado la amenaza, reafirmado su control, y estaba a un solo paso de consolidar su poder absoluto sobre la fortuna de los Montenegro. Se sentía invencible, segura en su impenetrable red de mentiras. Pero no sabía que cada uno de sus movimientos, cada palabra susurrada, había sido un clavo más en su propio ataúd. Un ataúd que Ricardo Montenegro estaba a punto de sellar para siempre. De acuerdo con las directrices, la premisa y las especificaciones técnicas, aquí tienes el bloque 4 de la historia. Asterisco, asterisco, asterisco. Almohadilla. Acto 4. La verdad revelada. Ricardo convocó una reunión familiar de emergencia esa misma noche en el gran salón de la mansión. La citación fue inusualmente formal, y la atmósfera, al llegar los invitados, se sentía cargada de una expectación casi eléctrica. Tíos y primos se miraban unos a otros, intercambiando susurros y conjeturas, sin saber que estaban a punto de ser testigos del desmoronamiento de una de los suyos. La tensión era un invitado más en la opulenta estancia. Isabel llegó sintiéndose la indiscutible protagonista del drama, una heroína a punto de ser reconocida. Asumió que la reunión era para formalizar el despido de Elena, y quizás, para concederle a ella una autoridad aún mayor sobre el cuidado de su tía. Se pavoneó por el salón con una confianza radiante, preparada para aceptar el control total de la fortuna Montenegro con una estudiada y falsa humildad, saboreando una victoria que creía inminente y absoluta. Poco después un mayordomo escoltó a Elena al salón. Se quedó de pie en un rincón, con la cabeza gacha, sintiéndose pequeña y aterrorizada bajo las miradas acusadoras de la familia. Estaba convencida de que la habían traído allí para ser humillada públicamente, para ser el chivo expiatorio de un crimen que no había cometido antes de ser arrojada a la calle. Su cuerpo temblaba, preparándose para el golpe final que destruiría su reputación para siempre. Entonces Ricardo entró en la sala, con el rostro convertido en una máscara de seriedad impasible. No saludó a nadie. Caminó directamente hasta el centro de la estancia, donde una enorme pantalla de proyección, normalmente oculta en el techo, había descendido. Un silencio denso y expectante se apoderó de la habitación. Todos los ojos se clavaron en él, sintiendo que algo de una importancia capital estaba a punto de suceder. Os he reunido a todos porque han ocurrido una serie de incidentes extremadamente graves en esta casa, comenzó Ricardo, y su voz resonó con una autoridad gélida que nadie le había escuchado en años. Incidentes que no solo amenazan el bienestar de mi madre, sino también la integridad moral y el honor de esta familia. Cada palabra era un martillazo que hacía vibrar el aire, prometiendo una revelación ineludible. Isabel asintió con una gravedad teatral, preparándose para asestar el golpe de gracia. Ricardo, tienes toda la razón. Es absolutamente imperativo que tomemos medidas drásticas e inmediatas contra la única persona responsable de todo esto, comenzó a decir, con el dedo casi apuntando a la aterrorizada Elena. Su arrogancia la cegaba, impidiéndole ver el abismo que se abría a sus pies, y en el que estaba a punto de caer sin remedio. Silencio, Isabel, la cortó Ricardo en seco. Su tono fue tan afilado como el filo de una navaja, y la dejó helada, con la palabra en la boca. Antes de que nadie emita ningún juicio,
Creo que es fundamental que todos, sin excepción, veamos la verdad sin filtros, sin interpretaciones y sin mentiras. Con un clic en un mando a distancia que sostenía, la pantalla gigante cobró vida, iluminando la sala con una luz blanca y fría. La primera imagen que apareció fue la de la suite de Doña Elvira, grabada con una claridad asombrosa desde un ángulo oculto. La sala entera contuvo la respiración. Isabel sintió un primer escalofrío de genuina inquietud recorrer su espalda, una premonición helada de que algo había salido terriblemente mal en sus cálculos. No comprendía aún el alcance de lo que estaba por suceder, pero el miedo comenzaba a atenazar su garganta. El vídeo mostró sin piedad la escena del broche. La familia observó, horrorizada, cómo Isabel entraba en la habitación, miraba a su alrededor como una vulgar ladrona, y con un movimiento rápido y culpable, robaba la joya del joyero de su propia tía. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El rostro de Isabel se descompuso por completo, pasando del blanco pálido al rojo de la vergüenza en cuestión de segundos, su máscara de inocencia hecha añicos. «Eso es un montaje, una falsificación repugnante», balbuceó desesperadamente, pero su voz sonaba hueca, y carecía de toda convicción. La prueba era demasiado nítida, demasiado clara, demasiado real para ser negada. Nadie en la sala la creyó. Sus familiares la miraban ahora con una mezcla de incredulidad y un desprecio que comenzaba a florecer en sus rostros, dándose cuenta de la traición que habían albergado entre ellos. Ricardo no le hizo el menor caso. Continuó con la proyección, impasible. Ahora, la pantalla mostraba a Isabel susurrando veneno al oído de una Elvira dormida. La crueldad de sus palabras, amplificadas por los micrófonos ocultos de alta sensibilidad, llenó la sala de una maldad palpable y tangible. «Esa chica es mala, tía. Quiere hacerte daño. No confíes en ella, solo yo te cuido», resonó su voz siseante. El horror en los rostros de los familiares era ahora unánime y evidente. Veían a la mujer que durante meses se había presentado como la abnegada y devota cuidadora, revelada como una manipuladora cruel y sin escrúpulos. La imagen de piedad que había construido con tanto esmero, se derrumbó en un instante, dejando al descubierto el monstruo de la codicia y la envidia que se escondía debajo de su sonrisa perfectamente calculada. Y entonces, llegó el golpe de gracia, la prueba definitiva de su vileza, el vídeo del cambio de medicamentos. La grabación mostró a Isabel, con una precisión escalofriante y una frialdad que helaba la sangre, sustituyendo el frasco correcto por el sedante no recetado. La prueba del sabotaje deliberado a la salud de su tía era absoluta, irrefutable e innegable. Ya no había escapatoria posible para ella. Isabel finalmente se derrumbó. «No, no es verdad, él me está tendiendo una trampa», gritó con la voz rota por la histeria, señalando a Elena con un dedo tembloroso. «Fue ella. Ella, me obligó, me manipuló». Elena, por su parte, miraba la pantalla con los ojos anegados en lágrimas, comprendiendo por fin la magnitud de la malicia a la que se había enfrentado sin saberlo, una maldad que casi la destruye por completo. «Aún no hemos terminado», declaró Ricardo, su voz cortando el aire como un látigo. «Falta una última cosa que debéis ver, la prueba más importante de todas». Su mirada se desvió por un instante hacia Elena, pero no con acusación, sino con una expresión de profundo respeto que nadie le había visto jamás. El suspense en la sala alcanzó su punto álgido, dejando a todos sin aliento y esperando la revelación final. La última grabación no era de Isabel. Mostraba a Elena, sentada junto a Doña Elvira, tarareando suavemente aquella nana antigua y melancólica. La cámara se centró en el rostro de la anciana, capturando el momento exacto en que sus ojos recobraban la conciencia, y una lágrima solitaria, la primera en un año, rodaba por su mejilla. Era la prueba irrefutable de un milagro nacido no de la ciencia, sino de la más pura y desinteresada bondad humana. «Ahí tienen la verdad», concluyó Ricardo apagando la pantalla y dejando la sala en un silencio abrumador. «Mientras una intentaba destruir a mi madre por pura codicia, la otra, una mujer a la que todos despreciasteis y humillasteis, la estaba salvando con lo único que esta familia parece haber perdido: un poco de humanidad». La humillación de Isabel era total. La vindicación de Elena, absoluta. La justicia por fin, había llegado a la mansión Montenegro. Almohadilla acto 5. La recompensa de la virtud. El silencio que siguió a la revelación fue más atronador que cualquier grito. Isabel, atrapada en el haz de luz de la pantalla ahora oscura, se quedó inmóvil,
con el rostro desfigurado por la humillación y el pánico. Su mundo, construido sobre cimientos de mentiras y arrogancia, se había derrumbado en un instante. Ricardo se acercó a ella, no con ira, sino con un desprecio gélido y absoluto. «Recoge tus cosas. Tienes 10 minutos para desaparecer de esta casa y de nuestras vidas para siempre. Si vuelves a acercarte a mi familia, me aseguraré de que pases el resto de tus días enfrentando las consecuencias legales de tus actos». Su voz no admitía réplica, era una sentencia final e irrevocable. La salida de Isabel fue un espectáculo patético y desolador. Escoltada por 2 guardias de seguridad, atravesó el gran salón bajo la mirada implacable de los mismos familiares y sirvientes a los que había manipulado y tiranizado. Ya no había rastro de la mujer poderosa y calculadora. En su lugar, solo quedaba una figura encorvada, despojada de su estatus y su dignidad. Nadie le ofreció una palabra de consuelo. Su caída fue tan pública y rotunda como su ambición había sido secreta y venenosa. Las puertas de la mansión se cerraron tras ella, sellando para siempre su destierro del mundo de los Montenegro. Con la fuente del mal extirpada, Ricardo giró sobre sus talones y caminó lentamente hacia el rincón donde Elena permanecía, aún temblando y abrumada. Frente a toda su familia, se detuvo ante ella, y en un gesto de una humildad que nadie le había visto jamás, inclinó la cabeza. «Elena, te pido perdón. Perdón por mi ceguera, por mi desconfianza, y por haber permitido que sufrieras esta injusticia bajo mi techo. Mi riqueza me cegueó con acento agudo, ante la única cosa de valor que ha entrado en esta casa en años. Tu bondad. Te fallé, y lo siento profundamente». Las lágrimas de Elena, que habían sido de miedo y dolor, se transformaron en lágrimas de alivio y emoción. Miró al hombre poderoso que se disculpaba ante ella y no vio a un millonario, sino a un alma que, como la de su madre, estaba encontrando el camino de vuelta. «No tiene nada que perdonar, señor Montenegro», respondió con una voz suave pero firme. «Usted solo buscaba la verdad para proteger a su madre, y eso es lo único que importa». Su capacidad para el perdón, tan natural y sin esfuerzo, desarmó a todos los presentes. El resto de los familiares, testigos de aquella escena, sintieron una oleada de vergüenza colectiva. Sus frivolidades, sus ambiciones y su desdén hacia aquella joven, les parecieron de repente grotescos y vacíos. Uno a uno, se acercaron a Elena, ofreciendo disculpas torpes y avergonzadas, reconociendo por primera vez, no a una empleada, sino a una mujer de una integridad moral que ninguno de ellos poseía. Era una rendición silenciosa ante la superioridad del espíritu humano sobre el estatus social. Ricardo, tras despedir a sus parientes con un gesto seco, se quedó a solas con Elena en la inmensidad del salón. La atmósfera de confrontación se disipó, dejando paso a una calma íntima y reparadora. «Esa canción que le cantabas a mi madre», comenzó él, buscando las palabras. Nunca había visto una reacción así en ella. «Tiene un significado especial, ¿verdad?». Quería comprender. Necesitaba entender el origen de aquella magia que él no podía comprar ni fabricar, el secreto de su empatía. Sintiéndose por fin segura, Elena le confió su historia. Le habló de su propia madre, de su risa cálida y de sus manos amables, y del accidente que se la arrebató cuando era solo una niña. La nana no era solo una canción. Era el último hilo tangible que la unía a su recuerdo, un tesoro de amor y dolor que había guardado en su corazón. Al compartir su pena, le estaba mostrando a Ricardo la fuente de su fuerza, una herida que, en lugar de destruirla, le había enseñado a sanar a los demás. Escucharla fue para Ricardo una revelación. En su mundo el dolor era algo que se evitaba, se ocultaba o se pagaba para que desapareciera. Nunca lo había considerado una fuente de fortaleza o sabiduría. Vio en Elena una resiliencia forjada en la pérdida, una riqueza emocional que eclipsaba por completo su fortuna material. Por primera vez, no la veía como una solución a su problema, sino como una persona extraordinaria, cuya simple presencia había comenzado a sanar no solo a su madre, sino a él mismo. «Ven conmigo, por favor», le pidió Ricardo, guiándola hacia las escaleras que llevaban al ala oeste. Al entrar en la suite, encontraron a doña Elvira despierta, sentada en su butaca. Pero sus ojos ya no estaban vacíos. Al ver a Elena, una luz de reconocimiento y un afecto inmenso brillaron en ellos. La matriarca, que había permanecido en silencio durante más de un año, alzó una mano temblorosa, no hacia su hijo, sino hacia la joven que le había devuelto la vida.
En el silencio expectante de la habitación, ocurrió el segundo milagro. Una palabra, frágil pero perfectamente clara, brotó de los labios de doña Elvira. «Elena». Fue un susurro, pero resonó en la estancia, con la fuerza de una sinfonía. La matriarca había vuelto. Extendió su mano y Elena, sin dudarlo, la tomó entre las suyas, sellando con ese gesto, un vínculo que trascendía la sangre, el dinero y las convenciones sociales. Era la unión de dos almas, que se habían encontrado en la oscuridad. Ricardo, con la garganta anudada por la emoción, observó la escena y supo lo que tenía que hacer. No era una decisión empresarial, sino una necesidad del corazón. «Elena, no puedo pedirte que sigas trabajando como hasta ahora. Sería un insulto a lo que has hecho por nosotros», dijo con una seriedad solemne. «Quiero que te quedes aquí, en esta casa. No como una empleada, sino como la cuidadora principal de mi madre, como la gerente de este hogar y, si nos aceptas, como parte de nuestra familia». La oferta la dejó sin aliento. No era un puesto de trabajo, era una nueva vida, era la oportunidad de tener por fin un hogar, una familia. Aceptó, no por la promesa de lujo o poder, sino por el amor genuino que sentía por doña Elvira, y por la esperanza que veía renacer en los ojos de Ricardo. Su ascenso no fue un acto de ambición, sino la consecuencia natural de su virtud, una recompensa justa en un mundo que por fin parecía tener sentido. Las semanas que siguieron transformaron la mansión Montenegro. La frialdad del mármol fue reemplazada por la calidez de las flores frescas que Elena colocaba en cada estancia. La música suave y las risas ocasionales sustituyeron el silencio opresivo. Doña Elvira, con Elena a su lado, paseaba por los jardines, recuperando el color en sus mejillas y el brillo en su mirada. La casa había dejado de ser un mausoleo para convertirse en un verdadero hogar. Desde la ventana de su despacho, Ricardo observaba a menudo a su madre y a Elena compartiendo confidencias entre las rosas. Ya no sentía el peso aplastante de la soledad, sino una paz profunda que nunca antes había conocido. Comprendió que su imperio de cifras y contratos era una construcción frágil y vacía, en comparación con la fortaleza de un solo acto de bondad desinteresada. Su perspectiva del mundo había cambiado para siempre. Una tarde soleada, mientras las dos mujeres regaban los geranios, Ricardo se unió a ellas. Puso una mano sobre el hombro de su madre, y miró a Elena con una gratitud que ya no necesitaba palabras. La felicidad que sentía era tan real y tangible, como el calor del sol en su rostro. Había encontrado lo que había buscado toda su vida, no en una sala de juntas, sino en el corazón de una humilde limpiadora. Finalmente, verbalizó la lección que había tardado tanto en aprender, una verdad que se convertiría en el nuevo lema de su vida. «Durante años, creí que el poder residía en todo aquello que podíamos comprar», dijo, su voz llena de una nueva y serena convicción. «Tú me enseñaste que la verdadera riqueza, la única que de verdad importa, se encuentra en lo que no tiene precio, la compasión, la bondad, y un corazón que sabe cómo sanar a otros».